Bueno, hermanos, hoy ya es 15 de enero, recién acabamos de empezar un nuevo año y como todos los años, siempre venimos con grandes expectativas. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Siempre empieza un año y yo digo, bueno, este año, en el nombre del Señor voy a hacer esto. En este año, en el nombre del Señor voy a lograr esto, voy a mejorar en esta área de mi vida. Y siempre iniciamos cada año de esa manera. Y eso me recuerda un poco lo que pasó hace 2 años atrás cuando iniciamos el 2020. El 2020 fue un año, yo personalmente tenía muchos planes y expectativas. Y ustedes saben lo que pasó en el 2020, ¿no? Llegó la pandemia, llegó el COVID-19. Y muchos de nuestros planes y aspiraciones se vieron frustradas por esos meses de confinamiento, porque la economía se contrajo, porque hubo muchas limitantes. En el ámbito de la iglesia, nosotros como iglesia tuvimos mucho tiempo que no abrimos nuestras puertas y estuvimos en persona los unos con los otros. Y eso fue catastrófico, hermanos. No sé si ustedes lo presintieron, lo sintieron de esa manera, pero eso fue catastrófico porque el reunirnos como hermanos es eso que nos anima, nos levanta. Podemos escuchar al otro, podemos verlo cuando viene triste, cuando viene feliz. Y hacemos lo que la Biblia nos manda, que es estar juntos. Y durante ese tiempo no lo pudimos estar. Y fue catastrófico. Luego nosotros cosechamos y vimos las consecuencias de eso. Muchas de las personas que antes venían acá ya no vinieron más. Muchas de las personas que antes estaban tambaleando un poco en su fe terminaron de irse. Muchos de los que estaban firmes en su fe incluso vivieron momentos de desesperación. Y el año 2020 fue un año donde nos dimos cuenta de que nuestros planes fácilmente pueden ser frustrados. Fácilmente. Y en esta mañana vine a hablar acerca de otra cosa, de otro plan. Decíamos hace un momento, cada año iniciamos con nuevos planes, nuevas expectativas, pero yo quiero hablar acerca de un plan en específico y es el plan de Dios. Sí, la Biblia dice que el Señor creó todo lo que existe. ¿Sí recuerdan cuando leyeron el Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a buscar ese texto bíblico. Génesis capítulo 1, versículo 1. Y el tema de esta mañana para ustedes, hermanos, el nombre es un poquito largo, pero muy fácil de memorizar. Los que tienen para anotar, los que les gusta siempre hacer sus apuntes, pueden poner allí la creación, la caída y el plan de redención. Ese es el tema de esta mañana. La creación, la caída y el plan de redención. ¿Y por qué yo quise introducir el primer sermón que yo traigo este año con ese tema? Precisamente porque lo que nosotros los cristianos debemos entender es que Dios tiene un plan. Y debemos desentrañar a través de las Escrituras cuál es ese plan que Dios tiene. ¿Por qué nos frustramos en el 2020 cuando todos nuestros planes se fueron estorbados, amigos y hermanos? Porque olvidamos que hay un plan superior al nuestro. Y que sin importar cuán bonito y cuán interesante sea el plan que usted tenga para su vida, el plan de Dios siempre va a prevalecer primero. El año 2020 fue un año de mucha muerte, mucha tragedia. Sin embargo, el plan de Dios no se estorbó. Ese era el plan de Dios. El plan de Dios era que las personas se dieran cuenta lo frágil que es la vida. Las personas se dieran cuenta lo necesario que era congregarse. Las personas se dieran cuenta lo necesario que era tener buena relación con su pareja, porque nos tocó vivir encerrados con nuestras parejas durante meses y eso resultó en muchísimos divorcios. Pero nos podemos dar cuenta hoy en día viendo hacia atrás que el 2020 fue un año de propósito. Dios cumplió su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? ¿Qué dice Génesis capítulo 1? Vamos a empezar por el primer punto. Vamos a hablar la creación de Dios. La Biblia dice en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo primero que yo noto en este texto, hermanos y amigos, es que en el principio creó Dios los cielos. Se habla de un principio, de un inicio. Pero ¿cuál es ese inicio?
Muchos dirán, bueno, en el principio del tiempo, ¿no? O sea, nosotros pensamos, tuvo que haber un día 1. Bueno, ahí Dios creó los cielos y la tierra. Pero ese tiempo que nosotros calculamos allí es el tiempo en términos humanos. Dios, antes de que el tiempo fuera creado, ya Dios existía. Ya Dios estaba. La Biblia dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y cuando Él dice que yo soy el principio y el fin, Él se sale de lo que es el tiempo humano. Dios no está limitado por el tiempo. Es decir, que antes de que Dios creara el mundo, ya Dios estaba. ¿Y cómo yo sé eso, hermanos? No cierren ahí sus Biblias en el capítulo 1 de Génesis y vamos a leer Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 es como la narración teológica de lo que pasó en Génesis 1. Juan capítulo 1 del verso 1 al 3 dice, en el principio, ¿ya ven la similitud? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hablando del verbo, era en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ya ven? Juan está describiendo lo que Génesis 1 nos dice. Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero Juan nos dice que antes de que crearan el cielo y la tierra, el verbo, que es Jesús, estaba al lado de Dios. Y luego dice en el versículo 3 que ahí recién, por medio de Él, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ya vemos que el Génesis nos narra que hubo un inicio. Juan nos narra que cómo fue el inicio, fue entre Dios y el Padre. Pero Génesis 1 también nos dice, Génesis capítulo 1, nos dice que había otro personaje también en medio de la creación, que era el Espíritu Santo. La Biblia dice en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ya ven? Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban en la creación. Hicieron la creación. Y eso es interesante que nosotros lo entendamos, porque si Dios creó el mundo, ¿quién es el que tiene el propósito del mundo? Dios. Es como si tú le preguntaras a un diseñador de vehículos, mientras tú lo ves diseñando un automóvil, le dices, ¿y eso para qué sirve? Bueno, para andar de un lugar a otro. Entonces, el creador es el que le puede dar el propósito a lo que está creando. Y eso en términos humanos. Mire, estoy comparando a Dios con un diseñador de vehículos, pero Dios es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque el diseñador de vehículos puede fallar. Al crear su carro lo mejor posible, igual ese carro puede fallar en su propósito. Pero Dios, que es perfecto, que es eterno, ¿va a fallar en el propósito de la creación? ¿Qué creen ustedes? No, Dios creó el mundo y para lo que fue creado, se cumplió. No, pero es que mira que las cosas están mal, que hay pecado, es cierto. Pero es que si nosotros decimos que esas cosas están fuera del propósito de Dios, estamos diciendo que Dios se equivocó. Y eso es peligroso. Decirle al Creador eterno, al Creador perfecto, que su creación es imperfecta, en cierto punto, estamos llamando a Dios a alguien errado. Y Dios no se equivocó. Capítulo 2 de Génesis. Y aquí hay algo que quiero resaltar. Versículo 2. Luego de que Dios creó toda la tierra, dice que creó la tierra, los mares, los animales, al ser humano. Finaliza el versículo 2 del capítulo 2 diciendo, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Y qué pasó? Versículo 3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. ¿Por qué razón? Porque Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios creó el mundo y Dios descansó cuando terminó
su obra. Obviamente, Dios no se cansa, Dios no necesita descansar, pero Él nos da una enseñanza allí. El día de reposo, el sábado, como dice la Biblia, que ahora en el Nuevo Testamento es el domingo, luego en otra oportunidad lo explicaremos, pero el día de reposo que está en la Biblia, que significa que Dios descansó en el séptimo día, tiene una enseñanza. ¿Y cuál es esa enseñanza? Ayúdame, Carlos, por favor, proyectando Hebreos capítulo 4. Más adelante, miles de años después, el escritor de Hebreo explica qué significa que Dios reposó el séptimo día. Capítulo 4, versos del 8 al 11. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. No olviden la palabra reposo. Dios reposó en el séptimo día, y aquí estamos hablando del reposo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Versículo 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Los pongo en contexto. ¿Por qué Hebreos habla del día de reposo allí? Porque Dios le dice al pueblo de Israel, guarden el séptimo día porque es mi reposo. Pero a causa de la rebeldía, como dice el versículo 11, de desobediencia del pueblo, ellos no entraron nunca entraron en el reposo de Dios. ¿Cómo así? ¿Pero ellos no guardaban el sábado? Sí lo guardaban. Pero es que ese no era el propósito del sábado. El sábado apuntaba a un reposo diferente que en el versículo 9 lo leímos. Ponlo nuevamente. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es el reposo? El paraíso. Cuando tú crees en Cristo y tú recibes la salvación de Cristo, el reposo entra en tu vida. Pero ese reposo se hace realidad el día que Cristo venga y todos vayamos al paraíso. Entonces, Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo día reposó, dando una enseñanza que en realidad el verdadero reposo de toda la creación era el final de la creación. Y Dios creó en 6 días y descansó. Todo Dios lo estableció, incluso el pecado. Y ya vamos para allá. Lo segundo que venimos a hablar hoy es la caída del hombre. No es que el hombre se tropezó y resbaló, no, la caída. Luego de que Dios hizo perfecto el mundo, amigos y hermanos, el hombre estaba bien en el jardín del Edén, estaba desnudo junto a su pareja, eso es lo máximo. Él estaba feliz allí. Sin embargo, luego de que Dios le dio un mandamiento, come de todo lo que tú quieras, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, el hombre desobedeció en lo único que le prohibieron. Y el hombre cayó, la caída del hombre. Pero luego de que Dios creara todo perfecto y bueno, el hombre pecó. Hizo lo que Dios le había prohibido, entonces fue echado del huerto del Edén. Capítulo 3 de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 24 nos dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Luego de que el hombre pecó, Dios lo echó, lo expulsó del huerto del Edén. Y ahí surge una pregunta que yo creo que ustedes también se la han hecho. Cuando Dios creó el universo, la pregunta es la siguiente: ¿Dios sabía que eso iba a pasar? O sea, Dios cuando creó al hombre, ¿Dios sabía que el hombre iba a pecar? Es una pregunta interesante, porque de allí, de esa pregunta, muchas personas son ateas hoy en día. Porque ellos dicen, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que llegara el pecado y echara a perder todo? ¿No? Sencillo, o sea, las personas llegan a esa sencilla conclusión. Bueno, si Dios es bueno, ¿por qué permitió lo malo? Y si Dios, siendo bueno, permitió lo malo, eso convierte a Dios en malo. Entonces es muy importante que hoy presten atención, amigos y hermanos,
Si tiene sueño, ahí hay café. Si está medio entretenido, despiértese y escuche la respuesta de la palabra de Dios a esta pregunta. ¿Dios sabía que el hombre iba a pecar? ¿Dios sabía que el hombre iba a desobedecerlo y que iba a ocurrir todo el desastre que hoy vemos hoy en día? Y la segunda pregunta, ¿y si Dios lo sabía, por qué no lo evitó? O sea, digamos que Dios lo supo en cierta forma. Dios sabía que Adán iba a pecar, porque Dios no lo evitó. Y eso todos los días se lo pregunta el mundo. Dice, ¿por qué si Dios sabía que iban a violar a esa muchacha, por qué no lo evitó? ¿Por qué Dios sabía que iba a ocurrir ese atentado terrorista? ¿Por qué Dios no lo evitó? Es la misma pregunta. Es la misma pregunta, pero de diferentes maneras. Pero al fin de cuentas es la misma pregunta. Si Dios sabía que el mal iba a ocurrir, ¿por qué lo permitió? ¿Sí? Volvemos al ejemplo del diseñador de vehículos. Si el diseñador de vehículos sabía que la llanta se iba a ponchar siempre, ¿por qué no hizo la llanta más duradera, más reforzada, para que no se pinche? O si él sabía que la batería se iba a descargar, ¿por qué no hizo una batería que nunca se descargara? O sea, la misma pregunta le hacen las personas a Dios. ¿Por qué si Dios sabía que el mundo iba a pecar, al final de cuentas, por qué Dios creó el mundo? ¿Cierto? Es una pregunta muy profunda. Y yo quiero que ustedes sepan la respuesta para que cuando se consigan con una persona que no quiere oír de Dios y diga, no, es que yo no creo en ese Dios, porque si Dios es bueno, ¿por qué permite? Si Dios es bueno, ¿por qué dejó? Si Dios es bueno, ¿por qué no aparece y se muestra? Muchos alegan que es porque Dios no irrumpe. Fíjense esto. Muchos, queriendo defender a Dios, dicen, bueno, Dios no evitó el pecado porque Dios no puede violar la voluntad del ser humano, ¿no? Dios es un caballero. Esa palabra la he escuchado mucho, pero al fin de cuentas esa palabra es una excusa tonta que quiere darle las personas a Dios. Dios no necesita que tú le excuses. Dios tiene una razón por qué permite las cosas y tú tienes que dar esa razón cuando alguien te pregunte. Y eso es lo que vamos a responder hoy. Fíjense lo que dice Daniel capítulo 4, para dejar de lado esa respuesta tonta de decir que no, es que Dios lo permite porque Dios es un caballero, Él no se mete con nadie. No, fíjense lo que dice Daniel capítulo 4, versículo del 34 al 35. Antes de que lo leamos, los pongo en contexto. Este era un rey llamado Nabucodonosor, el cual no honraba a Dios. Él era el rey más poderoso de la tierra y él decía, yo soy poderoso porque yo soy el más bacán de todos. Y Dios vino y lo hizo comer del lodo. O sea, Dios dice que lo hizo volverse loco y lo expulsaron del reino y él vivía en las llanuras comiendo pasto. Pero un día después de 7 años, creo que fueron 7 años, no recuerdo, me corregirán. Luego de 7 años comiendo pasto como los animales, estaba loco el rey Nabucodonosor. Dice en el versículo 34, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, este es el rey Nabucodonosor hablando, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Es decir, se le quitó la locura. En ese momento él estaba comiendo el pasto con la boca, estaba loco, miró a los cielos y volvió a entrar en razón, dice. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Mira lo que dice Nabucodonosor, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? O sea, lo que Nabucodonosor está diciendo es que Dios es tan poderoso que Él domina el mundo. Y Él ejerce su voluntad en el mundo siempre, siempre. ¿Y eso significa que el pecado estaba dentro de la voluntad de Dios? La respuesta rápida es sí, pero les voy a explicar más adelante por qué. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios sabía, porque Dios lo sabe todo.
Antes de que comieran la fruta, ya Dios sabía que iban a comerse la fruta. Y antes de que lo hicieran, Dios tenía el poder de evitarlo. Él pudo haber puesto la mano, no, Adán, no lo hagas. Y él no lo hizo. ¿Por qué razón? Versículo 35, nuevamente lean. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¡Wow! ¿Eso significa que Dios sabía que Adán iba a pecar? Sí. ¿Eso significa que Dios podía evitar el pecado de Adán? Sí. ¿Y por qué Dios no lo evitó? La lógica nos dice que Dios no lo evitó porque era su voluntad. ¡Wow! ¿Y dónde quedó eso de que Dios es un caballero? Queda excluido. Dios no es ningún caballero, Dios es Dios. La diferencia de un caballero con Dios es que un caballero tiene que respetar a los demás porque son iguales. Dios no. Dios es superior. Dios es soberano. Dios manda. Es tan tonto decir que Dios tiene que respetar nuestra voluntad, porque para empezar, para que tú ejerzas tu voluntad, Dios te dio el aire para respirar. No, es que yo me esfuerzo mucho en mi trabajo, en mis planes, yo estudio. Sí, es verdad, pero ¿por quién estás vivo tú? Para empezar. Por Dios. Entonces, ¿Dios te debe algo a ti? No, tú le debes algo a Él. Es al revés. Si mis planes se frustran, si mis metas se frustran, yo puedo reclamarle a Dios. No, porque para empezar yo estoy vivo gracias a Él. Amigo que estás acá, si tú hoy puedes oír, ver, respirar, es porque Dios así lo permitió. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a pensar por qué Dios no me hizo nacer sordo, ciego y mudo? Porque Él quiso que nacieras así. Porque Él quiso que nacieras con esas habilidades. Y hay personas que no nacen con esas bendiciones. Y aún así, esas personas no pueden reclamarle a Dios. Porque al final de cuentas, Dios es Dios. ¡Wow! Eso significa, ahora vamos a otra pregunta. Si Dios permite y decreta la maldad, porque si el pecado ocurrió fue porque Dios en su voluntad lo hizo, ¿significa que Dios es pecador? Y esa es otra pregunta bastante profunda. Vamos a recapitular. Si Dios sabía que el mal iba a ocurrir, ¿por qué creó el mundo? Si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿por qué no lo evitó? Ya respondimos eso, porque Él es Dios. Y ahora la tercera pregunta, si entonces todo ocurre según la voluntad de Dios, ¿el pecado es culpa de Dios? Ya ven, son preguntas bastante profundas. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y Dios no puede pecar. Dios no peca. Dios decreta las cosas. Dios dice, va a ocurrir tal cosa, y los responsables de que esas cosas ocurran son los seres humanos. Porque ellos, ejerciendo su voluntad, su deseo, su corazón, haciendo lo que ellos quieren, terminan haciendo lo que Dios manda. Fíjense lo que dice Éxodo 21, 12 y 13, perdón. Dios, estableciendo las leyes de Moisés, establece una ley y dice lo siguiente: el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Es decir, si alguien hiere a otra persona con un accidente, si alguien intencionalmente mata a otra persona, el pago es la muerte. Esa es la famosa ley ojo por ojo. Si tú matas, te matan. Punto. Si tú robas, te quitan. ¿Sí? Si tú lastimas, te lastiman. Esa es la famosa ley del ojo por ojo. Dios dice, el que hiriera a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Pero el versículo 13 dice algo interesante. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, wow, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Fíjense esto, hermanos. Dios lo que está diciendo aquí es, si una persona mata a otra persona, él es el culpable.
Pero sin querer, cuando lo mata, sin querer, ¿quién se lo puso en las manos? ¡Wow! Ya, tú me estás diciendo, hermano, que los accidentes ocurren porque Dios quiere. Sí, porque al final de cuentas Dios decreta todo, incluso los accidentes. Dios los decreta. Pero fíjense cómo la responsabilidad humana no se quita de en medio. El que mata a una persona es culpable. El que sin querer lo mata no es culpable, por eso le da una salida. Entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. O sea, Dios le daba una escapatoria para que él escapara de su error. Iba manejando, sin querer se me atravesó. Sin querer, fue un accidente. Pero ¿quién es el responsable? ¿Quién lo decretó? Según ese texto. Dios. Dios decreta las cosas, pero es la voluntad humana el que la cumple. Romanos capítulo 9, versículo 17 al 21. Justamente Pablo estaba hablando de ese tema y estaba aclarando eso. Y fíjense cómo Pablo responde a esa pregunta que hoy nos estamos haciendo. ¿Es Dios el que decretó el pecado? ¿Es Dios el culpable de que las cosas ocurran? Del 17 al 21 dice lo siguiente. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. A veces leemos estos textos y decimos, bueno, Dios tiene misericordia, que quiere, el que endurece, endurece. Pero si nos acordamos de la historia de Éxodo, Dios le está diciendo al faraón, mira, yo a ti te hice rey de Egipto, y yo te voy a mandar 10 plagas. Y tu corazón, en vez de ablandarse con las plagas, yo lo voy a endurecer. ¿Por qué? Versículo 17. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es decir, mi propósito era, Faraón, cuando yo te nombré Faraón, era que mi nombre fuera anunciado. ¿Y cómo lo voy a hacer? Mandándote las 10 plagas. ¿Y tú vas a aceptar las 10 plagas? No, porque yo te voy a endurecer. Versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Versículo 19, pero me dirás, y ahí es donde Pablo dice, alguien le está discutiendo, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? O sea, ¿por qué Dios entonces culpa al ser humano si Dios es el que lo endurece? Fíjense, la pregunta es sencilla. Si Dios endureció al faraón y también endurece a los seres humanos en sus pecados, entonces ¿por qué Dios los culpa si Él es el responsable? ¿Ya ven? Sencilla la conclusión. Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Es decir, si el hombre no puede resistir la voluntad de Dios y por esa razón peca o hace lo que hace, porque Dios lo decretó, versículo 20, mas antes, oh hombre, y mira cómo responde Pablo. Pablo pudo haber dicho, no amigos, es que no es así, o sea, tampoco es así. El hombre peca o hace lo que hace porque Dios es un caballero. No, mira cómo Pablo responde. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Es decir, ¿tú por qué te quejas con Dios si Él es Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O sea, imagínate la respuesta de Dios. El hombre pecador, el hombre que hace lo malo, le puede decir a Dios, ¿por qué tú me hiciste así? No, porque Dios lo hizo. Esa es la razón. ¿Por qué el hombre no se puede quejar de la voluntad de Dios? Porque Dios es Dios. Eso es lo que el texto dice. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Te puedes tú quejar de la voluntad de Dios? Versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios, cuando creó al mundo, Él estableció que un día el hombre iba a caer, pero el hombre responsablemente, por su decisión libre y voluntaria, pecó. Esa es la respuesta. Dios dijo, yo voy a crear el mundo y el mundo va a caer. El mundo va a pecar. Pero el responsable final de que eso ocurriera fue el hombre que decidió comer la fruta. De manera que Dios es soberano y el hombre es responsable. Esas dos cosas nunca se contradicen. O sea,
que todo está en las manos de Dios? Amén. Querido amigo, si tú estás acá y Dios no ha decidido llevarte ante su presencia, es porque Dios así lo determinó. ¿Te das cuenta que tú estás en las manos de Dios? Tú estás ahí. Dios te tiene ahí cogido. Y Dios puede simplemente decir, hasta aquí llegaste, o Él decide mantenerte. Por eso es tan importante el tercer punto que nos da a entender por qué Dios hace las cosas de esa manera. Y es la redención. Recuerden que el título es la creación, la caída y el plan de redención. Dios creó al mundo, Dios decretó que el mundo iba a caer, pero por un propósito, la redención, la salvación que Cristo trajo a nuestras vidas. Una vez que hemos establecido que Dios es soberano en su creación y que incluso la caída del hombre estaba estipulada y decretada por Dios, ¿cuál es el propósito de que eso ocurriera? El Salmo capítulo 2, versículos 7 y 9 nos da un pequeño vistazo de lo que Dios determinó cuando creó el mundo. Cuando Dios creó el mundo, Él tenía un objetivo y ese objetivo se está cumpliendo, amigos. Y por eso es que debemos entender que nuestros planes personales y nuestros deseos tienen que alinearse a ese propósito para que tenga sentido en nuestra vida. Versículo del 7 al 9 nos dice, este es un versículo mesiánico, o sea, profetiza lo que Cristo iba a hacer. Y dice, yo publicaré el decreto, o sea, lo que Dios ordenó. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, aquí está hablando de Cristo, yo te engendré hoy. Y fíjense lo que dice el 8, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Este texto, amigos, nos está revelando que cuando Dios creó el mundo, antes de que creara el mundo, Él habló con el Hijo, con Jesús, y le dijo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y Jesús se lo pidió. Jesús dijo, Padre, yo quiero gobernar el mundo. Y Dios dijo, bueno, hagamos el mundo. Pero para que tú lo gobiernes y se cumpla el versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Era necesario que el hombre cayera. Era necesario que el hombre pecara para que Cristo se adueñara del mundo. Wow. Déjenme repetir eso porque no sé si lo dije con las palabras correctas. Antes de que Dios creara el mundo, Dios creó el mundo pensando en que Cristo lo salvara de los pecados. Ese fue el propósito por el que Dios creó el mundo. Por eso si tu vida no está concentrada en el propósito eterno de Dios, tu vida no tendrá sentido nunca, nunca. Mira, nunca tendrá sentido ni que te vuelvas el mejor futbolista del mundo, el mejor empleado de tu empresa, el mejor inversionista, el hombre más rico del mundo. Eso no tiene sentido porque el propósito del mundo no es ese. El propósito del mundo es que Cristo te salve de sus pecados. Entonces, únete a ese propósito en esta mañana, si no lo has hecho. Reconoce que eres pecador por libre voluntad y que solo en Cristo hay salvación, porque Cristo fue el propósito de la creación del mundo. Cristo es la razón por la que Dios se tomó el tiempo de crear este mundo. ¿Y cómo tú sabes eso, hermana? La Biblia lo dice en muchos textos bíblicos. Fíjense lo que dice Romanos 9:22, leíamos el 21 hace un momento. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ese texto es lo que nos está diciendo. Y si Dios, ponte a pensar, y si Dios creó el mundo para que cayera en pecado, versículo 22, y si Dios, queriendo mostrar su ira, ¿sí ven? ¿Por qué Dios permitió el pecado? Porque Él quería mostrar su ira. Dios nunca la había mostrado, porque Él estaba en la santidad, en la eternidad, y nadie había pecado contra Él.
Satanás pecó, pero Satanás también va a pagar aquí con la tierra la ira que Dios quiso mostrar. Y hacer notorio su poder. Dios tenía que crear un adversario porque no había más nadie. Dios tuvo que crear al mundo que se le reveló para poder hacer notorio su poder, porque él no tenía nadie que recibiera su poder. ¿Sí se dan cuenta? Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dios soportó al pecador porque el propósito de Dios era mostrar su poder. ¡Wow! Versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Dios nunca, antes de que creara el mundo, a nadie había perdonado. ¿Saben por qué? Porque no existía el pecado. La única forma de que Dios mostrara su atributo de perdón era creando personas que necesitaran perdón. ¿Sí ven el propósito de la creación? Dios quiso mostrar su poder. ¿Y por qué es de esa manera? Porque Él es Dios. Claro, si a mí me dicen Carlito creó el mundo para mostrar su ira, yo diría, pero qué malvado es Carlos. Porque Él es un humano como yo. Pero a Dios no se le puede decir eso. Porque al fin y al cabo, nuestra existencia depende de Él. Efesios capítulo 1, otro texto que también habla de eso. Ya estoy a punto de terminar. Yo sé que este es un tema muy profundo. Me hubiese gustado desenglosarlo en más enseñanzas, pero por razones de tiempo, estamos tratando de hacer esto rápido. Por eso vengan los estudios, hermanos. Vengan los tiempos de estudio, porque ahí se pregunta y se estudia a profundidad todo esto. Efesios 1, del 8 al 11 dice: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Sí ven? La voluntad de Dios, el misterio, Dios nos los mostró. Según su beneplácito, o sea, según lo que Él quiso, el cual se había propuesto en sí mismo, antes de que Dios creara el mundo, Dios se propuso en sí mismo de reunir versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. 11, y termina. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Sí ven? Dios creó el mundo para salvarte. Dios no creó el mundo para que tú fueras rico. Dios creó el mundo para salvarte. Créelo y vívelo. Más adelante el capítulo 3, así mismo del 8 al 11, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, Pablo hablando de sí mismo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. ¿Cuál era el propósito escondido de Dios cuando creó el mundo? Eso es lo que Pablo está diciendo. A mí me fue encomendado darlo a conocer. El misterio escondido que Dios tenía antes de crear las cosas. Del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios creó el mundo para que la iglesia fuera el reflejo del propósito de Dios. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Wow! ¿Tú me estás queriendo decir, hermano, que Dios creó el mundo para que cayera y luego Él salvarlo? Sí, porque Él es Dios. Y si a eso te incomoda un poco, porque lo incomoda, nuestra mente es tan finita que nos incomoda un poco. O sea, wow, o sea, tú me estás diciendo que todo lo que yo he sufrido Dios lo planeó. Sí. Eso nos incomoda un poco. Nosotros decimos: no me gusta mucho esa idea porque yo pienso que yo soy un ser libre e independiente. No, porque tú estás creado bajo el dominio de Dios. Es más, si Dios se quita de al lado tuyo, si Dios te quita su presencia, tú desapareces. Porque el que te mantiene vivo es Dios. Entonces, tú no puedes darte el gusto de decir: no, es que yo soy libre e independiente. Eso se lo puedes decir a tus padres cuando te vayas de su casa. A Dios no. Y finaliza Mateo 25:34, dándonos una declaración tremenda del propósito eterno de Dios cuando creó el mundo.
Mateo 25:34 nos dice, cuando Cristo venga a juzgar el mundo, que esperamos que sea pronto, porque yo, no sé ustedes, yo me quiero ir con Cristo, yo quiero estar en el paraíso. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, a los salvos, obviamente, los que creyeron en Cristo, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros ¿desde dónde? ¿Desde cuándo? Cuando Dios creó el mundo, Él ya tenía un lugar para salvar a sus hijos. Eso nos da a entender, hermanos, que el pecado ya estaba incluido en los planes de Dios cuando Él creó el mundo. Pero Dios no es pecador. Eso sáquense de lo de la cabeza. El hecho de que Dios decreta el pecado no lo hace pecador, porque el que peca somos nosotros. Libre y voluntariamente. Porque si no fuera así, entonces Dios no nos podría juzgar al final del mundo. No, es que yo no te voy a mandar a la condenación porque al final tú hiciste lo que yo te mandé a hacer. No. Dios mandó soberanamente hacer las cosas y descansó el séptimo día. Nosotros nos encargamos de hacerlas. Por eso, tanto el pecado como las buenas obras, al final de cuentas, son responsabilidad tuya. Dios las ordena. Dios dice, el hermano José, Juan, está triste. Yo, desde el que creé el mundo, Dios decretó que en esa tristeza Juan, alguien fuera a visitarlo y consolarlo. Pero ¿de quién es la decisión de visitarlo y consolarlo? Nuestra. Si no vas tú, va otro. Pero la voluntad de Dios se cumple. Es difícil, es enredadizo. Pero nosotros en nuestra mente finita estamos tratando de entender lo que Dios dijo. Y así es como yo lo puedo explicar. Es como una hormiga tratando de entender el internet. Es algo demasiado grande para mi conocimiento. Pero según lo que la Biblia nos va revelando, eso es lo que podemos interpretar. Dios decreta las cosas, el ser humano las hace libre y voluntariamente. Por eso esta mañana, los que están acá presentes, como decía en el preámbulo de la prédica, Dios tiene un plan superior al nuestro. ¿Te vas a encargar de nadar en contra de su plan toda la vida y sufrir las consecuencias o te vas a unir al plan de Dios? Tú puedes planear, sabes que yo quiero ser el mejor en mi área, yo quiero ser un buen cantante, yo quiero ser un buen escritor, un buen empresario. Ese puede ser tu plan. Pero ¿te has preguntado si ese es el plan de Dios? Y luego de que te lo preguntes y que Dios te dé la respuesta, puede ser que te diga sí es mi plan, puede ser que te diga no es mi plan. ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Seguirás nadando contra el plan de Dios, contra la corriente de Dios, o te vas a unir a su plan? Pero al final de cuentas, el plan más grande de Dios es que tú seas salvo. Que tú creas en Jesucristo y que recibas la vida eterna. Ese es el plan superior. Todos los demás se le tienen que pegar a ese plan. Bueno, yo voy a ser un buen trabajador, pero para reflejar y mostrarle a mis compañeros que yo soy un creyente de Cristo. Vacancísimo, hazlo. Dale con todo. Sé el mejor trabajador en tu área, pero que sea de acuerdo al plan de salvación de Dios. Pero si tú dices, no, voy a ser el mejor trabajador de mi área para que todos me feliciten y vean lo bueno y genial y gran persona que yo soy para mi gloria, déjame decirte que te saliste del enfoque. Estás nadando a la deriva. Es como un barco sin puerto. Eres un muerto caminando en el cementerio. No tienes propósito, no tienes vida, no tienes esperanza. Porque el que creó todas las cosas tiene un propósito para ellas. Mi oración en esta mañana es que si alguna persona está acá que no ha creído en Cristo Jesús como el plan para su vida, en esta mañana tome la decisión de seguir el plan de Dios, de andar tras Él, de entregarle tu vida, tus planes, todo a Cristo. ¿Sí? Ese es mi deseo en esta mañana y es el de Dios, porque al final de cuentas Dios creó el mundo para eso. Si alguna persona acá no ha creído en esa verdad, no le ha querido entregar su vida a Cristo, si desea puede orar allí en el lugar donde está.
Puede pasar aquí al frente y oraremos por él. Pero al final de cuentas, solo tú y Dios entienden lo que está pasando en el corazón en esta mañana contigo. Él sabe, porque Él es Dios, por todo lo que has pasado. Él sabe, porque Él es Dios, cuál va a ser el final de tu vida si sigues por el camino que vas. Él lo sabe. Pero mira lo bueno y maravilloso que es Dios, que te trajo esta mañana para que tú hoy decidas. Quizá nadie te lo había dicho, quizá nadie te había mostrado el plan de Dios, pero ahora lo conoces. ¿Crees en Él? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en esta mañana, perdón. El plan de Dios es maravilloso.